Una avalancha de protestas viene poniendo en jaque las democracias en varios países de Latinoamérica. Bolivia es el más reciente escenario de saqueos y convulsión que precipitó la salida del poder de Evo Morales, pero la inestabilidad económica y política en otros contextos también han sacudido a Ecuador, Chile, Perú. ¿Y esto podría impactar o no a Colombia? Vamos a desarrollar esta información con Mauricio Jaramillo, catedrático y analista político de la Universidad del Rosario. Mauricio, buenos días. Leo, buenos días, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué está pasando en la región? Bueno, básicamente lo que vemos es una ciudadanía que se hartó de la política y que está dispuesta a salir a las calles para pedir cambios no cosméticos, no coyunturales, sino cambios reales a los sistemas políticos. Hablemos del caso de Bolivia, que es el más reciente. Sí. ¿Qué sucedió? ¿Fue un golpe de Estado? Yo pienso que sí, básicamente por dos razones. La primera porque aun cuando el presidente ya había llamado a elecciones, que era lo que estaba pidiendo la gente, las fuerzas militares lo invitaron, lo presionaron para que se fuera. Y obviamente pues eso configura una presión indebida de las fuerzas militares. El que sería el cuarto mandato de Evo Morales se vio truncado por las denuncias de fraude de los comicios del pasado 20 de octubre. La primera vuelta, eso desencadenó una serie de hechos violentos que llevaron a que las fuerzas militares, inclusive este fin de semana, le dijeran, sí, renuncie. Que no más. Pues lo que hay que tener en cuenta es que Evo Morales, en una consulta popular hace 2 años, trató de aspirar a una segunda reelección. La gente dijo que no. Aún así, la Corte Constitucional le permitió hacerlo y se llegó a esta elección en un ambiente muy enrarecido. Eso explica en buena medida que la gente hubiera reaccionado de esa manera. ¿Fueron razones más políticas que realmente económicas? Claro que sí, porque de hecho la economía boliviana funciona bien, hay un modelo sustentable, hay una economía que crece, hay una exportación de gas que funciona. Entonces, en realidad fue una crisis meramente política. Con la salida del poder de Evo Morales, hay un vacío de poder. ¿Por qué? Básicamente porque aquí, en esto que es la Asamblea Nacional, vamos a poner aquí 2/3 partes, es decir, una mayoría calificada, eran parte o estaban bajo el control del MAS, el Movimiento al Socialismo, que es el partido oficialista de Morales. Entonces, fuera Morales de la escena política, fuera el MAS de la escena política, queda un vacío de poder muy grande. Pero tiene que resolverse aquí. Sí, es lo que dicta, es lo que uno esperaría básicamente, porque en este momento no hay ejecutivo. El vicepresidente que debía asumir el poder también está apartado del poder. Los primeros presidentes del Congreso son del MAS, están apartados del poder, por eso recae en la vicepresidenta que hace parte de la oposición. Ella convocaría a elecciones. A elecciones antes del 22 de enero es lo que se ha dicho. Y digamos que eso permitiría una salida pacífica. Depende del MAS, depende si efectivamente el MAS, que sigue siendo la principal fuerza política en Bolivia, decide participar en las elecciones. Si no decide participar en las elecciones, es muy probable que la crisis se profundice. Hablemos del segundo país convulsionado en toda la región, Chile. ¿Cuáles son los escenarios y los orígenes? Bueno, yo creo que el origen básicamente remonta a la transición que hizo Chile después del periodo de Pinochet. Hubo una transición política, más no hubo una transición del modelo económico. Entonces, lo que vimos, por ejemplo, en las protestas en el metro, es gente que sale a protestar por el precio del servicio público, pero en realidad lo que está en juego acá, lo que está discutiendo la gente es el modelo económico que se heredó de la época de Pinochet. ¿Qué modelo económico es? Es un modelo económico, si se quiere, neoliberal, en el que el Estado participa muy poco, en el que el Estado cada vez se reduce menos, elimina subvenciones, privatiza, y en esa medida la gente sale a protestar porque se siente que está un poco cobijada. Pero ese es como el modelo económico ejemplar y que inclusive aquí en Colombia y en otros países se copiaba orgullosamente. Es lo que se pensaba, pero precisamente una de las reivindicaciones de las personas tiene que ver con el sistema de salud y el sistema pensional, que eran dos supuestamente activos del modelo chileno. Entonces, básicamente lo que hemos visto es que el modelo chileno es, si se quiere, mucho más contradictorio de lo que nos lo habían presentado. Y eso es lo que explica en este momento pues toda la convulsión que está sacudiendo a Chile. Lo segundo que hay que explicar a la gente es que la constitución que actualmente tiene Chile es la constitución de Pinochet, la constitución del 80. La gente está pidiendo que haya una refundación, por eso yo hablo de que a finales de los 80 hubo una suerte de transición incompleta y quedó de todas maneras un legado de Pinochet. Contra eso está protestando la gente en Chile. Contra el sistema de salud, contra la educación muy costosa, dicen, contra las pensiones y demás. Y digamos que también, bueno, se desencadenaron una gran cantidad de hechos violentos en las calles. Mucha violencia, un uso desmedido por parte de la fuerza pública que incluso hizo que el presidente Sebastián Piñera pidiera excusas
reculara y dijera que pues iba a tomar en cuenta las reivindicaciones de la gente. Claro, tenemos participación a esta hora de nuestros televidentes. Raúl Cuello dice, ya no importa si es de izquierda o derecha el gobierno, el pueblo se cansó del robo de los recursos y la poca o nula igualdad. Los empresarios y políticos son favorecidos. Saludos desde mi hermoso Chile. Dice, bueno, televidente. Sí, es verdad. Es verdad que son gobiernos tanto de derecha, el caso de Ecuador, el caso de Colombia, gobiernos de izquierda, con el caso de Bolivia, con el caso de Venezuela incluso, que también hace parte como de esta ola de convulsión. Entonces, digamos, no hay un color político para es un descontento ciudadano, crisis, exactamente, digamos, generalizado, sin importar los colores o ideologías políticas, ligado a la situación de desigualdad y de problema económico? Dependiendo del caso. Hay situaciones, por ejemplo, en el caso de Ecuador, donde es mucho más ligado a las razones económicas. Ahora, si uno mira, por ejemplo, el caso de Perú, sí, el caso de Bolivia, está más ligado, digámoslo así, a una circunstancia política. Aquí está, por ejemplo, el caso peruano. El caso peruano que también volcó a los ciudadanos a las calles, pero por unas razones políticas del presidente Vizcarra, y un conflicto también con los fujimoristas. Sí, básicamente este era un conflicto que venía desde que fue elegido Pedro Pablo Kuczynski, digamos el último presidente elegido en el Perú. Tenía un muy poco respaldo en el Congreso. Finalmente los fujimoristas logran sacarlo del poder. Llega Martín Vizcarra. Sí. Vizcarra no ha podido gobernar y lo que hace él básicamente es algo típico de los regímenes parlamentarios, que es adelantar las elecciones, tanto del Congreso como del presidente, para que el sistema, si se quiere, se renueve y con ello se renove la legitimidad. En el caso del Perú, sin duda alguna, esta es la principal reivindicación de la gente en el Perú. El hartazgo respecto, claro, que no nos olvidemos que en el Perú tuvimos 10 años de gobierno fujimorista, en el que la gente, digamos, experimentó lo peor de los abusos del Estado, lo peor de una red de corrupción. Por eso la gente en el Perú, digamos, tiene un margen de paciencia muy, muy pequeño frente a este fenómeno. Y cerremos rápidamente con Ecuador. Sí. Donde se protestó por un decreto que permitía el alza en los combustibles, quitándole los subsidios a la gasolina. Sí, en Ecuador básicamente yo creo que hay como tres fuerzas. El oficialismo, que está muy debilitado, que trató de implantar un plan, si se quiere, de choque para salvar la economía, porque se queja de que tiene un déficit fiscal muy alto. Están los indígenas que salieron a protestar y no se nos olvidó, voy a escribirlo por aquí, una figura importantísima en la política ecuatoriana, sin la cual es muy difícil entender lo que está pasando, que es el expresidente Correa, a quien se le responsabilizó de la actual situación de volatilidad. Eso fue básicamente el señalamiento que hizo el presidente Lenín Moreno. Claro, las protestas justificadas, ciudadanas, por el descontento generalizado, también han abierto una puerta al vandalismo. Sí. ¿Cómo analizar eso? Yo lo que creo es que en general en estas manifestaciones hay muchas cosas en juego. Por eso muchas veces se salen de cauce, hay provocaciones, muchas veces la fuerza pública se excede en el uso de la fuerza y esto hace que las personas que están protestando también caigan en esa violencia. Pero, insisto, me parece que es un hecho, si se quiere, adyacente, pero no debería estar en el centro del debate. En el centro del debate debe estar la idea de que la gente está pidiendo a gritos que se reformen los sistemas políticos. Que se reformen los sistemas políticos. Tenemos otro trino de nuestros televidentes. Byron Andrés Niño dice, las protestas son legítimas, el vandalismo y la destrucción no. Destruir los bienes públicos y privados termina afectando a quienes los destruyen y al resto de la sociedad. Por lo tanto, carece de sentido común, pero las dictaduras son un factor devastador. Sin duda alguna, aquí tiene mucho que ver el hecho de que en algunos gobiernos se han cerrado espacios democráticos. En el caso de Chile es muy visible, en el caso de Venezuela es evidente, en el caso de Ecuador es evidente y eso también empuja a la gente a la calle. Sí, en Chile inclusive el presidente Piñera dijo, perdón. Exactamente. Nos demoramos en identificar las problemáticas y el descontento social generalizado de los chilenos. Inclusive ya habla de una cantidad de reformas donde empiezan a considerar la posibilidad de cambiar la Constitución, hacer una nueva. Sí. ¿Eso cómo interpretarlo? Por lo que decíamos, la Constitución actual que tiene Chile es la Constitución de 1980, es decir, es la Constitución que se aprobó durante el gobierno de Pinochet. Pinochet estuvo en el poder en Chile desde el 73 hasta el 88. Entonces estamos hablando, insisto, de un gobierno que dejó una huella profunda en los chilenos y esa huella se está tratando de borrar. Uno de los paradigmas, de los símbolos, es esa Constitución pinochetista. Todos estos jóvenes que están protestando, que están saliendo a las calles y demás, pues hacen parte de esa democracia chilena ya. Exactamente, esa democracia chilena que pide a gritos una renovación y acabar un poco con ese legado de Pinochet. Esto en el escenario suramericano, ¿cómo puede leerse
frente al caso colombiano, donde se han presentado diferentes marchas también contra la corrupción, lideradas principalmente por universitarios? Yo lo que creo es que los jóvenes en Colombia, cuando ven los ejemplos de Chile, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, lo que están viendo es si se pueden lograr cambios a través de las movilizaciones. Si el sistema, digamos, no atiende los reclamos de las personas, la gente tiene derecho a protestar. Y me parece que lo que acá vemos es una gran coincidencia generacional. Estamos viendo universitarios, gente joven, empleados, que se cansaron y que consideran que están en su derecho sagrado de salir a protestar. Bueno, pues ahí está, ese es el análisis que hacemos frente a lo que está ocurriendo en esta convulsionada región suramericana, a propósito de casos muy puntuales, el más reciente de Bolivia. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender un poco, darnos luces frente a toda esta problemática. Nos despedimos con nuestra encuesta que pregunta, es la conversación en Facebook: ¿cree que la salida a la crisis política de Bolivia era la renuncia del presidente Evo Morales? 3.600 votos. Si lo cree, el 65%, no, 35%.